Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Estamos dando esta serie de estudios que le titulamos Parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, incluye todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ya ahorita estamos ya casi para terminar toda la serie de estudios del Nuevo Testamento. Ya llevamos en Apocalipsis capítulo 14 y llegamos hasta el versículo 6. Hasta ahí terminamos el estudio número 10. Hasta ahí terminamos el estudio número 10. Ahora vamos a continuar con el estudio número 11 y vamos a darle lectura. Les invito a que pongan atención y que Dios los bendiga, que reciban ese alimento. Empezamos, estudio número 11, en Apocalipsis capítulo 14, y vamos a darle lectura al 6 para entrar en el punto, porque ahí empieza ese punto. Ya no continué en el estudio pasado porque ya nos habíamos alargado el tiempo. Bueno, Apocalipsis capítulo 14, verso 6, dice así. Juan nos está narrando todo lo que vio, todo lo que oyó, para que nosotros sepamos todo lo que va a acontecer en el fin de estos tiempos, que se le conoce como el fin de la gracia. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso fue lo que gritaba este ángel, lo que andaba predicando en medio del cielo. Dice, vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Como aquí ya no hay quien predique a toda la multitud de gente, dice que Dios les manda a 3 ángeles. Uno de ellos es el que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué se les está predicando el evangelio? Por la misericordia de Dios a todos aquellos que se quedaron. Ahora, en aquel tiempo, después de que, o sea, en este tiempo, antes de que Cristo venga a llevar su iglesia o su pueblo, nosotros somos limpiados por la sangre de Cristo y somos perdonados nuestros pecados, limpiados, y somos salvos por creer en Jesucristo. Ahora, los que se quedaron, que no creyeron, pero que van a creer cuando se den cuenta de todo lo que está pasando, y luego cuando empiezan a ser sellados por obra de la bestia, que es el diablo también, dice que Dios manda a esos 3 ángeles, y a uno de ellos, el primero, dice que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y les dice a gran voz que le teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Que tengan temor a Dios, la hora del juicio ha llegado, y que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, que tengan temor a Dios y que adoren a Dios, no que adoren a la bestia. Y dice que otro ángel, aquí con lo que les mencionaba, aquí se les predica el evangelio eterno.
van a creer en Jesucristo cuando escuchen el Evangelio eterno. Van a salvarse. Pero ahorita es por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ahí en ese tiempo van a ser salvos por creer en Cristo, por no aceptar la marca. Dice, recordemos que el diablo hacía que todos la adoraran, que todo pequeño, grande, rico y pobre, libre y esclavo se les pusiera la marca en la mano derecha en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca. Ahora, y habla, ¿verdad? Entonces, cuando se les predica el Evangelio, el Evangelio eterno, el ángel dice que cuando lo vio volar, que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, les decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 14:8 sigue. Otro ángel le siguió diciendo, o sea, el otro ángel, porque son tres. El segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Eso hablaba el otro ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia quiere decir confusión. Recordemos la torre de Babel. Allá cuando los hombres querían hacer una torre para llegar hasta donde estaba Dios. Y todos se propusieron y empezaron a hacer la torre. ¿Y qué dijo Dios? Bajemos y confundámoslos en su lenguaje. Y dice que todos de repente ya no se entendían. Unos hablaban un idioma, otros hablaban otro idioma. Fue cuando surgieron los idiomas. Y fue cuando toda la gente que sí se entendía entre ella se apartaba. Y así se fueron formando toda la gente, las naciones, los continentes. Se fue llenando la tierra de personajes que hablaban el mismo idioma, porque fueron muchos idiomas. En la torre de Babel, que Babel significa confusión. Babilonia es ciudad de confusión. Y por eso dice aquí, dice que el otro ángel le siguió al primero. Primero salió uno anunciando el Evangelio eterno, y luego le siguió el otro diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Cuál es esa gran ciudad? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa gran ciudad se refiere a la ciudad del Vaticano. A esa gran ciudad se refiere. La mayoría de la gente del mundo quiere ir al Vaticano, a Roma, a ver a ese demonio, al Papa, dicen ellos. Y dice que acá ha caído. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica va a tener su fin en ese tiempo. A la Iglesia Católica se le conoce como la Babilonia, porque es una confusión, confunden a la gente. Y esa Babilonia es la gran ciudad, la ciudad del Vaticano. Ahora, ¿por qué digo esto? Ahorita más adelante lo vamos a entender, porque nos lo explica la misma palabra. Porque en la ciudad del Vaticano, de ahí sale toda la enseñanza torcida para confundir a la gente para todo el mundo. De ahí traducen todos sus misales, todos sus libros de teología, de esos cardenales, de esos obispos, de ¿cómo le llamen ellos? Toda la enseñanza, y yo creo que los que son católicos saben que lo que le estoy diciendo es verdad.
Ellos tienen un misal, le dicen, un libro donde tienen las misas que van a predicarse todos los domingos para todo el año. Es como si una mujer se pusiera a preparar comida para todo el año, para darle a su familia. ¿Verdad que es ilógico? Porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es la predicación. Ese es el alimento, lo que dijo Jesús, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, les dije en un estudio pasado, no es la palabra, es el mensaje que Dios nos da para que lo preparemos de la palabra. Nos da el entendimiento. Él nos pone qué es lo que vamos a hablar. Estos son estudios, pero si tú miras en mi canal lo que son predicaciones, tienen el título, cómo se nombran. Y en base al nombre, ahí vas a ver todo lo que habla respecto al nombre, a lo que se está hablando. Entonces, aquí lo que estamos viendo, esa Babilonia, tienen ese misal, como les dije, para todo el año. Y de ahí, o sea, no es el Espíritu Santo el que va dando la palabra, lo que vas a predicar o cuándo debes de predicar. No, ahí es el hombre. Ese es el líder. Esa bestia que está ahí en el trono. Dice que se le conoce como Babilonia y es la gran ciudad. ¿Y por qué dice que ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones, ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener relaciones ilícitas. Eso es fornicación. Tener relaciones con alguien que no le pertenece. Entonces, esa gran ciudad dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, de su fornicación. O sea que todo lo que hace, donde quiera que llega, si ustedes se dan cuenta, llega este personaje y todos los reyes, los gobernantes, los presidentes, y allá en Europa, en el Reino Unido, le dicen reyes. Entonces todos ellos reciben a este personaje y lo adoran, se postran, le besan la mano y tantas cosas. Y toda la enseñanza que tienen esas naciones es de ese hombre, de ahí de Babilonia, de ahí sale toda la fornicación. O sea, toda la relación que no le pertenece. Tener relación con alguien que no le pertenece. Aquí están enseñándole a las personas que tengan relación, pero no con Cristo, sino con Él, con su enseñanza, su doctrina. Por eso dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Si ustedes saben que cuando terminan su misa o cuando están haciendo su misa, como el personaje ahí, el sacerdote, según agarra, levanta el vino, y cuando lo levanta dice unas palabras, y allá el monaguillo aquel está por un lado, le suena la campana, y en ese momento que suena la campana, este personaje dice esas palabras en latín. ¿Quién sabe latín de los que están allá en otras naciones? Y allí, en ese momento, está transformando la copa del vino, está transformando el vino en la sangre de Cristo. Y cuando levanta la galletita esa, también suena allá el monaguillo, suena otra vez esa campanita, y en ese momento dice otras palabras,
Y en ese momento se está convirtiendo esa galletita, esa ruedita, hostia, creo le dicen. Dice que en ese momento se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. El vino en la sangre y la galletita esa en el cuerpo. Y eso enseñan. Y que tienen que comérselo. Por eso allá hay un pasaje donde dice que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte en el reino de Dios. Y ellos tienen esa enseñanza de que están convirtiendo el vino en la sangre y la galleta en el cuerpo y se lo comen. Y eso lo hacen siempre que tienen misa. Pero los únicos que lo hacen son aquellos que ya hicieron su primera comunión, que quiere decir los que ya tuvieron, ya les enseñaron su catecismo, su doctrina de ellos, y ya su primera comunión quiere decir la primera vez que le dan la galleta y le dan el vino. Cuando ya lo hicieron la primera vez, porque ya hubo testigos, maestros que les enseñaron esa enseñanza, de ahí para adelante ya pueden ellos, le nombran comulgar. Comulgar. Pero antes de que pases a tomar eso, tú tienes que haber confesado tus pecados al sacerdote para que te los perdone. Y esa doctrina se llama la transubstanciación, que en el momento que está levantando el pan y el vino, lo está transformando de vino a sangre y de galleta al cuerpo de Cristo. Eso es mentira. Cuando habla la Escritura del vino, es simbólico, no es literal. Cuando habla del pan también es simbólico. Imagínense cómo tomando la sangre de Cristo y comiendo el cuerpo de Cristo, pues si no son caníbales ni vampiros. Es algo simbólico, no literal. Pero para ellos lo enseñan literal. Entonces, por eso dice aquí que ha caído la que ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. O sea, esa enseñanza que les digo. El vino del furor, lo que hace que lo convierten en la sangre según. Pero dice aquí Juan que él miró cuando el ángel que seguía al primero que predicó el evangelio eterno, dice que es el segundo ángel, salió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ya les mencioné a qué se refiere. Y luego viene verso 9: y el tercer ángel lo siguió a los otros dos, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, o sea, esa persona, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de persona va a estar en el lago de fuego. Va a ser ahí atormentado, no para morir, porque no hay muerte. El ángel de la muerte es el que llega a separar solamente los tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Ese es un ángel que se encarga de separarlos, nada más. Pero después ese mismo ángel va a ser lanzado al lago de fuego. Después lo vamos a ver. Apocalipsis 20 lo habla. Pero aquí estamos viendo donde dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado esa persona con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso le va a pasar a los que adoren a la bestia y a su imagen, y todos aquellos que reciban la marca. Es lo que está diciendo aquí en el verso 9. 11. Y el humo de su tormento, serán atormentados. Y luego dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea que nunca va a tener fin el tormento
en el que se van a encontrar el diablo, sus demonios, sus falsos profetas y todos aquellos que adoraron la bestia y a su imagen, que recibieron la marca, todos aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón para que los salvara. Todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Por eso aquí el ángel sale predicándoles el Evangelio por última vez. El Evangelio eterno. Para que se arrepientan y que no adoren a la bestia, aunque te maten. Porque ese es el precio. No quisiste ser salvo por el sacrificio y la sangre de Cristo. Ahora vas a ser salvo ahí por creer en Jesucristo también, pero por tu sacrificio y por tu propia sangre. Esa es la diferencia. Que los que nos vamos en el arrebatamiento somos salvos por la fe, por el sacrificio y la sangre de Cristo. Pero los que se queden son salvos si es que no los matan antes. Si es que alcanzan a llegar cuando llegue ese ángel anunciando el Evangelio eterno, que viene siendo como aquel ángel que llegaba y removía las aguas y el primero que caía era sanado. Allá, cuando Jesús pasó y miró a ese hombre que tenía muchos años, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Le dijo. Pero ¿cómo si cuando el ángel baja a mover el agua y me voy a meter, otro ya bajó? Porque en ese tiempo bajaba el ángel y removía el agua y el primero que caía era sanado, nada más el primero. Aunque se metieran más, ya no eran sanados. Lo mismo está aquí. El Evangelio eterno que sale a predicar ese ángel es el momento de la salvación, que le hagas caso, que le temas a Dios y le des gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y que adores a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Dice, y que no aceptes la marca de la bestia, que no adores a la bestia ni a su imagen. Entonces, cuando tú obedeces al Evangelio eterno de ese ángel, pues te van a matar, vas a sufrir, pero te vas a salvar. Nomás es un dolor mientras mueres, la separación del cuerpo, alma y espíritu. Pero vas a ser salvo por la eternidad, o de lo contrario, vas a estar en el sufrimiento de fuego por la eternidad. Entonces, aquí sigue diciendo, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, dice que esa gente no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que debemos de tener paciencia. Debemos de analizar la palabra y ser pacientes. Y que guardemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Porque Jesús nos da la fe cuando oímos su palabra. Tenemos que tener la fe de Jesús y en Jesús. Creer en Jesús. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Eso se le dijo a Juan. O sea, Juan ya había mirado todo esto, lo de arriba. Y dice el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Acá arriba se les estaba diciendo, ¿verdad?, que no adoraran a la bestia ni a su imagen. Y cuando obedecen, aquí dice en el verso 13, dice que se le dijo a Juan que escribiera, que bienaventurados de aquí en adelante. ¿De dónde? ¿Dónde es aquí? De cuando el ángel del Evangelio eterno les ande predicando. De ahí para adelante, dice, son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor.
Sí, o sea, van a morir por creer en el Señor, por no aceptar la marca. De ahí en adelante son bienaventurados, pero van a morir, los van a matar. Sí, dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu. O sea, el Espíritu le confirma a Juan, sí, descansarán de sus trabajos. O sea, hasta ahí, ya después de ahí van a tener paz, ya que mueran. Van a descansar de sus trabajos, dice. Porque sus obras con ellos siguen. O sea, de ahí para adelante, cuando aceptan a Cristo, a lo mejor no los matan luego, pero más despuesito. Pero de todos modos, lo que hagan, las obras, dice, porque las obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, todo lo que obren, lo que hagan bien, con ellos va a seguir con ellos. Se les va a ser contado. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en todo esto que miró ese mensaje de los 3 ángeles, que Dios en su misericordia les da una oportunidad más a todos aquellos que están pasando tanto gran tribulación como el día de la ira de Dios. Vamos a entrar a otro punto. La tierra es cegada. Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Oiga, eso lo miró Juan, Dice que miró miró la nube blanca, y sobre la nube que venía uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Quiénes eran los que tenían corona? Solamente los reyes. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la mano una hoz aguda. Una hoz, la hoz, los que son del campo saben cuál es la hoz. Es como un tipo arco, así como una curva, y con una agarradera aquí de madera o de tubo, de metal. Y esa hoz aguda tiene varios dientes, esa gancho tiene muchos dientes finitos. Y con eso agarran y le meten la hoz y le jalan. Cuando le jalan es cuando están cortando el trigo. Eso se le llama el día de la cosecha. Es cuando hacen eso. Por eso dice aquí, y tenía en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea, otro ángel salió del trono de Dios, del templo, y le dijo al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que ya se había acabado el tiempo. El que maduró, maduró, y va a ser cosechado para bien. Pero el que no maduró, el que quedó ahí, no creció ni nada, ese va a ser quemado, pisoteado. Entonces aquí dice, a Jesús se le estaba diciendo, recordemos que esto es alegórico, se está refiriendo a que era el tiempo de cosechar, de venir a llevarse el trigo en el granero, ponerlo en el granero. Eso lo habla una parábola que, por cierto, hoy la estuvimos analizando en el estudio en la mañana con mi familia. Entonces aquí le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, ya está lista. Y ahorita, de hecho, ya está listo todo para que venga Cristo. Pero antes va a aparecer el anticristo. Pero antes del anticristo, dijo Pablo que era necesario que se manifestara. ¿Que se manifestara qué? La apostasía. La apostasía. Va a venir primero la apostasía. Esa
ya estamos en eso. Ya la apostasía ya tiene tiempo que empezó. Por eso sabemos que como ya está la apostasía, entonces el anticristo va a aparecer en cualquier momento. Y en cuanto aparezca el anticristo, viene Cristo a levantar su iglesia. Viene Cristo a levantar su iglesia. Entonces aquí sigue diciendo, verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. O sea que vino y se llevó su trigo de su granero. La tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Eso se le dijo ¿a quién? Al otro ángel que estaba con la hoz aguda también. Eso lo dice el 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y dice que otro ángel que salió del altar le dijo, dice que ese ángel tenía poder sobre el fuego, y llamó al que tenía la hoz aguda, y le dijo que metiera su hoz aguda y vendimiara, o sea que cosechara las uvas. Dice, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Que está hablando aquí a todos aquellos que no aceptaron a Cristo. Está hablando acerca de, porque los que sí aceptaron a Cristo, dice que el que tenía la corona y todo, él vino a cegar, vendimió, traía su hoz. Es Cristo que venía por su pueblo, por el trigo. Y acá el otro ángel dice que también tenía una hoz, y el otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice que le dijo que metiera su hoz aguda y vendimiara los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, la maldad, todo ya estaba maduro, ya listos pues para ser destruidos. ¿Qué pasa con las uvas? Las cortan y las pisotean, las exprimen. Y aquí es algo alegórico. Está diciendo que aquel hombre metió su hoz y vendimió los racimos de las uvas, o sea, los montones de la gente que no quiso atender. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí lo aclara, donde dice, verso 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Y qué hizo cuando las cosechó? Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces aquí estamos viendo que no era para bien, sino era para la ira de Dios caer sobre ellos. Dice que echó el gran lagar, esas uvas que vendimió, las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. Oiga, como les dije, en aquel tiempo
las uvas para hacer el vino, las echaban a ese lagar, las pisoteaban. Literal, se metían y andaban pisándolas, brincando sobre las uvas, hasta que las deshacían. Sacaban y ya caía abajo todo lo que es el jugo de la uva. Y ya lo embotellaban, los echaban en los odres y ahí se fermentaba. Entonces, aquí dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, no dice que salió jugo de uva, salió sangre. Porque literal, o sea, van a ser destruidos. Todos aquellos que se quedaron, los que vendimió el ángel que tenía la otra hoz. Porque el que vino, que venía sobre la nube, ese era Cristo, que vino a llevarse a su iglesia, vino a llevarse a su trigo. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Seguimos. Capítulo 15. Es otro tema. Tiene como título, como tema, los ángeles con las 7 postreras plagas. Oiga, todavía es el juicio de Dios. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Dice así, verso 15. Capítulo 15, verso 1. Juan nos sigue narrando lo que vio. Y dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea que hasta ahí se acaba la ira de Dios con esos 7 ángeles que tienen las 7 últimas plagas. Y es lo que vamos a analizar. Dice, vi también, verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, Juan miró aquí a todos aquellos que no aceptaron la marca, alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, y no aceptaron la marca de su nombre. Dice que los vio en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, o sea, los arpistas. ¿Se acuerdan el cántico que cantaron los 144,000? Dice que todos tenían, ¿qué? Arpas. En el verso 12 dice, 14:12 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí vemos los arpistas, ¿verdad? Y aquí Juan dice que él miró a aquellos que alcanzaron la victoria, que no recibieron, salieron de la ira de Dios. Dice, verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, este es el cántico, oigan, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, antes de eso dice, porque tus juicios se han manifestado.
Este cántico yo me lo aprendí cuando recién me convertí a Cristo y está muy bonito. Y dice aquí, empieza diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Dice el cántico: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por el cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Ese cántico está muy bonito, me lo aprendí desde aquellos años. Y luego sigue diciendo que, dice, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, o sea, después de que Juan escuchó ese cántico de Moisés y el cántico del Cordero, dice: después de estas cosas miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, Juan miró que se fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Del templo salieron esos 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Así estaban vestidos los ángeles. Dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Ese era el material, lino. Y tenían ceñido alrededor del pecho, dice, con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Dice que uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles dice 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. O sea que Juan miró cuando se abrió el templo, salieron aquellos 7 ángeles, y que esos 7 ángeles tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino fino, resplandeciente. Tenían ceñido su pecho con cintos de oro. Y dice que uno de los 4 seres vivientes les dio a los 7 ángeles 7 copas. O sea que esos 7 ángeles tenían las 7 plagas. Y el ser viviente, uno de los 4, dice que les dio a los 7 ángeles, les dio 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí vemos
en este capítulo 15 cómo Dios le reveló a Juan estas señales de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y cómo Juan también dice que miró a aquellos que habían alcanzado la victoria, que no habían aceptado la bestia, adorado la bestia, ni habían aceptado la marca, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y dice que también Juan miró que del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino, limpio, resplandeciente. Y dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, y las copas estaban llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esas 7 copas iban a ser vaciadas a la tierra. Imagínense cuánto sufrimiento va a haber en la ira de Dios, no contando antes de la ira de Dios está la gran tribulación. Está la gran tribulación, porque es cuando Dios le permite al diablo que haga tantas cosas, que primero llega haciéndose bueno para ganarse a la gente, y según anda luchando por la paz. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando ellos crean haber alcanzado la paz, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Eso nos enseña que va a ser tiempos de angustia, tiempos de gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni la habrá después de esta. O sea, va a ser un sufrimiento tan duro en esa gran tribulación y en la ira de Dios. Está junto en los 7 años. Entonces, esto que vemos aquí es lo que nos narra el apóstol Juan. Es lo que nos narra el apóstol Juan para que todos nosotros aprendamos, conozcamos. Los que ya nos convertimos a Cristo, los que de verdad nacimos del Espíritu y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, vemos esto y nos gozamos y le damos gracias a Dios porque nos libró de todo esto. Pero aquellos que todavía no nacen de nuevo, aquellos que todavía no nacen del Espíritu, esos es necesario que pongan atención, que oigan y que escuchen. Por eso dice la Escritura: el que tenga oído para oír, oiga. En los mensajes a las 7 iglesias, ahí lo dice también: el que tenga oído para oír, oiga. Pues todos tenemos oído y oímos, pero quiere que escuchemos, que oigamos y que escuchemos. Escuchar, como les dije, es entender lo que oíste. Eso es escuchar. Y esto es con el propósito de que toda aquella gente, antes de que venga Cristo, pues se vaya con el Señor en el arrebatamiento. Y por si te duermes y no aceptas, o eres necio y rebelde creyendo en tu religión antes que en la palabra, pues sábelo, por medio de todo esto que estamos viendo, que cuando se cumpla, cuando llegue ese tiempo de todo lo que nos está narrando aquí Juan, de lo que miró y lo que oyó y lo que se le mandó, entonces te vas a acordar. Y todavía allá dice Dios que va a mandar a esos 3 ángeles. Los va a mandar ¿a qué? A predicar el evangelio eterno, para que no acepten la marca ni adoren a la bestia. Ese es el propósito de estos estudios. Deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, que estos estudios te motiven a seguir adelante,
Y que si tienes alguna pregunta, algo que no alcanzaste a entender bien, puedes regresar el video y volverlo a escuchar. Pero si no lo entiendes bien, es necesario que lo entiendas. Llámame y con gusto yo atenderé a tu llamado y te sacaré de dudas, te enseñaré lo que no entiendas. Ese es el deseo de mi corazón. Este fue el estudio número 11, perdón. Y si tienen alguna pregunta, pues como les vuelvo a repetir, llámenme. Mi nombre es Pedro Delgado, soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.